Bien, amigos, bienvenidos a este nuevo programa de investigación. Aquí con un servidor, David Flor, y al otro lado de la pantalla con Rafa Benítez. Hoy vamos a hablar de una cosa que está pasando en Estados Unidos, que hace días que se arrastra por las redes, periódicos y también muchas televisiones, y son estas colas del hambre de esos funcionarios que están pidiendo ayuda social porque sus sueldos se han visto recortados y sus trabajos parados. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Es quizá la política de Donald Trump el culpable de estas colas del hambre que están generando un cariz a nivel estatal en Estados Unidos bastante dramático? Lo hablamos aquí en Curiosidad TV, en este programa, con Rafa. Rafa, ¿qué te parece este tema de las colas del hambre y lo que está pasando en Estados Unidos? Bueno, para empezar, resulta sorprendente, ¿no?, que en una nación como Estados Unidos se tenga que ver de esa manera, ¿no? Esto demuestra que muchas veces las políticas que hacen algunos partidos no son precisamente lo más beneficioso, ¿no? Obviamente el SNAP hace tiempo que esto lo viene potenciando Joe Biden, lo venía potenciando mucho y lo ha continuado Donald Trump. Pero a diferencia de España, ocurre que Estados Unidos, a ver, de momento, no es que se haya paralizado del todo, es decir, va a continuar, no es que se haya paralizado. Simplemente lo que ha ocurrido ha sido que ha habido un amago de que se detenga, pero ya veremos el porqué. Las razones Pero son... solamente ha afectado a los funcionarios. Según ha dicho la televisión, solamente afecta a los funcionarios. Es curioso todo esto. No solo afecta a funcionarios, afecta a muchísima gente que tiene unos ingresos bajos. Pero claro, hay que ver qué es lo que es bajo para Estados Unidos. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Por ejemplo, una persona en Estados Unidos que cobre 70.000 euros o 70.000 dólares al año es pobre. Claro, si lo extrapolamos aquí a España, si tú ganas 70.000 euros al año, no eres precisamente pobre, ¿no? No, Pero es es lo rico, que claro. es en Estados Unidos. Vamos a ver, aquí lo que ha pasado es una cosa muy clara. A diferencia de Europa o de España concretamente, cuando un gobierno no consigue llevar a cabo los presupuestos, cierra el gobierno y en el cierre del gobierno empieza a escasear y a dar lo que es el pago a funcionarios y a quitar cosas que la gente, que están dentro de esos presupuestos y la gente se beneficia. El gobierno no puede continuar sin presupuestos. No es como aquí en España, que llevamos desde el año 2021 con los mismos presupuestos, o incluso de antes, porque ya estaban los de Rajoy. Entonces, llevamos con los mismos presupuestos y en cambio se está gobernando. En Estados Unidos no. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha producido todo esto? Bueno, pues se ha producido simplemente porque había unas elecciones municipales y al Partido Demócrata le interesaba muchísimo despellejar a Donald Trump y sus políticas. Piensa que Donald Trump ha quitado bastante inflación y que además ha puesto a la gente a trabajar. Ha bajado mucho el desempleo en Estados Unidos, pero ha crecido también el desempleo juvenil. Pero ahí está metiendo la mano en el tema del trabajo. ¿Qué ocurre? Que se estaba llevando a algunos estados principalmente o de tradicionalmente demócratas, se estaban pasando al bando republicano. Y esto a los demócratas no les ha hecho ninguna gracia. Con lo cual, cuando cerraron a finales de octubre, hicieron el cierre del gobierno para presentar los presupuestos del 2026, el Partido Demócrata en el Congreso le dijo que no. Y ahí están luchando y votando. Llevan 6 votaciones y todavía no han conseguido nada.
con lo cual no han llevado a cabo los presupuestos, el dinero a funcionarios no llega, el dinero a gente que está trabajando, como los controladores aéreos y tal, la sanidad tampoco llega, el Medicare, que es gratuito para las personas que no tienen o que tienen bajos ingresos, al igual que el SNAP. Tampoco les llega. ¿Por qué? Porque lo tienen bloqueado. ¿Y cuál ha sido el resultado? Hombre, pues mira lo que ha pasado esta semana, que tienes o un moro, un musulmán, un tío nacido en Uganda, Zahor, ¿cómo se llamaba el tío? Zahor o Zoran Mandjin, este. Bueno, Zoran, este es un musulmán nacido en Uganda, pro Hamas, que es el alcalde de Nueva York. Y todos los inmigrantes, todos los musulmanes, negros y toda la gente que es principalmente de cultura woke y de izquierdas, que además él se autoproclama socialista, pues lo han votado. Y ha ganado, ha ganado. ¿Cuál ha sido la promesa? Poner el transporte público gratuito, congelar los alquileres, ¿vale? Pero tú fíjate, congela los alquileres. ¿Y qué ocurre? Pues que él tiene varias docenas de edificios en Nueva York a las que va a alquilar y va a tener unos ingresos extras. Esa es la cruda realidad. La gente ha votado simplemente porque un Nueva York, que es tradicionalmente judío, que hay unos lobbies muy poderosos y que tradicionalmente tira a ser republicano, pues ahora es demócrata simplemente porque ha llegado un tipo que, presionando a Trump antes de esas elecciones, han visto cómo se ha acabado o se ha agotado lo que es el SNAP, lo que son las tarjetas de débito que da el gobierno a la gente que no tiene ingresos suficientes como para salir adelante. Entonces, es para comprar comida simplemente. ¿Vale? Una pregunta, Rafa, una pregunta. ¿Se han visto imágenes como la que tenemos aquí detrás de funcionarios que tenían su propia casa, tenían una estabilidad económica suficiente para vivir mes a mes y día a día, y se les ha visto abandonando sus enseres o vendiéndolos a bajo precio para poder comer, e incluso algunos han llegado a dormir en la calle? Gente que tenía una estabilidad económica bastante buena. Aquí en España está pasando o ha pasado lo mismo. Tú vas a los centros de comida y antes solamente veías gente inmigrante pidiendo y tal. Ahora hay muchos más españoles que inmigrantes pidiendo. Lo digo porque yo he ido por el motivo de los ocupas. Mira, hablando de los ocupas, esta semana ha salido en el programa Boca de Todos, no sé si lo has visto, una inmigrante marroquí que había ocupado una vivienda. El marido estaba en Francia trabajando, que cobraba unos 1.500 euros. Venía aquí a España una vez a la semana para justificar que vivía aquí. Cobraba un sueldo, cobraba 500 euros por el niño y encima la casa ocupada que tenía cobraba 200 euros por habitación. Por tanto, entre una cosa y otra se lleva los 4.000 euros sin trabajar y sin cotizar en España. El dinero se quedaba en Marruecos. En Estados Unidos están pasando cosas parecidas a las que están pasando ahora aquí. ¿Puede haber un problema a corto plazo de la ocupación? Sabemos cómo funciona Estados Unidos, que no es lo mismo que aquí. Pero toda esta gente que está en la calle, que vivía acomodado, ¿puede ser que ahora se pasen al bando de la ocupación para no vivir en la calle con el drama que están viviendo? A ver, primero que no, en Estados Unidos es impensable la ocupación. Eso de entrada, porque la Constitución permite que tú en tu casa eres un rey y tienes totalmente el derecho a defenderla. Si alguien te ocupa una casa en Estados Unidos, te pegan 4 tiros. Te sacan aquí. Claro. Eso está claro. Ahora, no es lo mismo que aquí en España. Aquí en España, ¿por qué se hacen este tipo de políticas? Bueno, pues se hacen estas políticas gracias a una izquierda que quiere tener votos asegurados a través de nacionalizar ilegales. Entonces, todas las ayudas que el Estado está dando a gente extranjera en lugar de dársela a los nacionales,
pues bueno, al fin y al cabo llevan a todas estas cosas, ¿no? Pero Este lo que caso en Estados Unidos ocurre, a ver, sorprendente, en ¿eh? Estados Unidos lo que ocurre es que no se cobra por meses, para eso para empezar, se cobra por semanas, se pagan los alquileres por semanas, se pagan las facturas por semanas. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú te pasas 3, 4 semanas sin cobrar, pues te quedas sin ahorros. Y en Estados Unidos todo es a base de dinero. Y además, no solo es a base de dinero, sino que además es a base de unas grandes propinas porque tienes que dejar además el 20% de lo que cuesta el producto en sí. Si vas a tomar una cerveza, pues tienes que dejar en lo que vale la cerveza más un 20% de propina. Y no son Obligatorio. baratas. Las cervezas no es, ellos el dinero lo tienen, lo consideran como algo de cambio por servicios, con lo cual no le dan el valor que nosotros le podemos dar en Europa, le podemos dar al dinero. Europa tiene una tendencia ahorrativa. Miramos el ahorro. Estados Unidos tiene una, digamos, una mentalidad norteamericana y es la vivir al día. Por eso también cambian tan fácilmente de trabajo. Ellos contemplan la libertad de una manera muy distinta como los europeos la vemos y ellos cambiar de trabajo no les supone nada. Dan una carta y dicen, chao, me voy, ya no vengo y me voy a otro sitio y punto. Y eso así lo hacen aquí en España o en Europa, pues eso no es tan viable, no es posible. Hay unas leyes que te protegen al trabajador y protegen al empresario. Entonces, no puede ser así como es en Estados Unidos. Pero claro, ¿qué ocurre? Aquí la información que nos llega a nosotros es todo lo hace la ultraderecha, todo lo hace Trump, todo es Trump y la culpa es de Trump. Bueno, pero esto ha sido una estrategia que sigue todavía por parte de la izquierda y por parte del Partido Demócrata, que tira tradicionalmente hacia la izquierda. Entonces, ¿qué ocurre? Que si lo que está haciendo es bloquear todo el presupuesto que Estados Unidos o que el gobierno de Trump presenta en el Congreso y en el Senado les presenta este presupuesto y los demócratas lo están bloqueando, al bloquearlo no llega. No es como aquí que en Europa que se está garantizado, aunque el gobierno esté paralizado, aunque esté las cosas garantizadas, tú vas cobrando cada mes. No, allí no. Allí si no se aprueban las cosas es como las guerras. Si no se aprueba una guerra, no se va. Y para que muevas un barco tienes que tienes que aprobarlo. Tiene que estar aprobado por el Congreso. Y si no está aprobado por el Congreso, no mueves un militar. ¿Vale? Otras cosas son lo que hacen pues, las agencias tipo CIA o tal, o a veces como lo que está ocurriendo en Venezuela, que tú coges y pones allí unos barcos de maniobras en contra de un narcotráfico. Pero eso no es estar en guerra, eso solamente es patrullar el Caribe, nada más. Entonces, Una pregunta, Rafa. Los conservadores, los republicanos, muchos de ellos, tanto un bando como otro, los que no creen en las políticas comerciales de Trump, dicen que esto también es parte o culpa de los aranceles, de que muchas empresas han dejado de importar productos a Estados Unidos y a eso ha caído el trabajo, la bolsa de trabajo que viene de Estados Unidos y ha provocado que mucha gente se quedara sin empleo y tuviera que recurrir a estos bancos de alimentos. ¿Podría ser esto también un motivo, los aranceles? ¿Las empresas dejen de invertir en Estados Unidos? Bueno, los aranceles, a ver, la polémica de los aranceles también ha sido algo muy exagerada por parte de la prensa y los medios de comunicación en Europa. Han sido totalmente exagerados, ¿vale? Pero no es tanto, a ver, que ponga aranceles, Trump sabe hasta dónde puede poner aranceles, porque, por ejemplo, a China no le ha puesto los aranceles que en principio decía, a Rusia tampoco. ¿Se lo ha puesto a qué? A países a los que más o menos él puede y tiene un poderío para ponérselo, pero también esos países se lo han puesto a Trump. Es decir, lo que no se dice es la otra cara de la moneda. Europa le está cobrando aranceles del 14%. En cambio, Trump él le cobra un 10% a Europa. A ver, hay cosas y cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que depende realmente de la necesidad de esas empresas. Además, tú piensa una cosa, el arancel lo paga quien lo pone, que ese es el error. La gente piensa que si tú
si por ejemplo, tú tienes un producto, vamos a suponer que tú vendes jamones, por decirte algo, jamones, y tú le quieres vender jamones a Estados Unidos, y Estados Unidos te pone un arancel de un 15%, ¿vale? Ese arancel del 15% supone que sobre el precio de producción y sobre el precio de venta que tú le vas a vender a Estados Unidos, vas a tener que agregarle un 15%, ¿vale? Pero es que ese 15% quien lo va a pagar es el norteamericano de a pie, el estadounidense. No lo va a pagar Donald Trump, ni siquiera las empresas. Tú lo que pasa es que vas a vender un producto al cual le vas a tener que dar al gobierno un 15% sobre el producto de venta. Pero quien lo Sería paga es el norteamericano. un símil al IVA, por ejemplo, al IVA que tenemos nosotros, sería un símil a eso. Sería un símil al IVA. ¿Al gobierno? Sería un símil al IVA. Pero es que tú fíjate que se están quejando, creo que te lo comentamos alguna vez en algún otro programa, pero se están quejando los medios de comunicación, de españoles sobre todo, se están quejando sobre lo que los aranceles que pone Trump a Europa y a España, pero no se quejan en absoluto de los aranceles que pone Marruecos a España, que son del 80%. Es decir, si tú le vendes no un jamón, porque obviamente esos son negacionistas del jamón. Vamos a suponer que vendes colonia, tampoco usan mucha. Vamos a poner que les vendes cordero, que les gusta más. Vale, pues vendes cordero y por cada kilo de cordero, el marroquí te va a añadir un 80%. Pero es que ese 80% sobre el precio del kilo del cordero es lo que va a tener que pagar el marroquí de a pie. Porque luego ese 80% va a ir a las arcas del Estado. ¿Vale? Pero quien lo paga es quien lo compra. Entonces, ¿quién compra? El ciudadano, el consumista, el que consume ese producto. Si a nosotros le ponemos a Estados Unidos un arancel de un 20% sobre, por decirte algo, sobre el cine de Hollywood, ¿vale? ¿Qué ocurrirá? Que cuando venga una película americana a nuestros cines, aparte del precio de la entrada, tendremos que pagar un 20% adicional por el arancel que se ha aplicado a ese producto. Y ese 20% va a ir hacia Hacienda, aparte del 21% de IVA que ya lleva. Pero eso sería el arancel. Por ejemplo, un país que vive de aranceles, solo de aranceles. Emiratos Árabes Unidos. En Emiratos Árabes Unidos no tiene, es uno de los países más ricos del mundo, no tiene petróleo, porque donde está, justo en el Cuerno de África, ahí no tiene petróleo, ¿vale? Pero vive de aranceles. ¿Por qué? Porque está en el estrecho de Hormuz. Y por ahí pasan todos los barcos que pasan petróleo. Tienen que pagar una millonada. Otro país que vive de aranceles, Panamá. Todos los barcos que pasan por el estrecho, por el canal de Panamá, tienen que pagar una millonada. ¿Por qué? Pues porque no van a dar la vuelta al continente pasando por Tierra de Fuego y el Cabo de Hornos, donde puede el barco zozobrar y que se le joda la mercancía. Entonces, prefieren pagar los 2 o 3 millones de dólares que vale pasar el barco y ahorrarse todo ese combustible y todo ese tiempo. Pero Gibraltar tiene Panamá no aranceles tiene también. infraestructura, no tiene maquinaria, no tiene producción de... Habrá alguna fábrica, harán ron, harán licor, harán sus 4 cositas, porque eso pertenecía a Colombia, ¿vale? Y fue vendido, mal vendido, por los americanos intervinieron, se quedaron con él porque les interesaba. Pero, de hecho, luego explotaron el canal de Panamá ellos. Pero Panamá vive de los de aranceles. Luego, Yugoslavia era un país que vivía de aranceles. No tenía nada. Se lo cargaron porque cobraba mucho. Y por Rafa, ahí una pregunta, Rafa. Dime. Una pregunta. ¿Sabes si Gibraltar o Marruecos tienen aranceles por el estrecho? Por ejemplo. Marruecos sé que no los tiene, pero no te digo que lo pueda tener Gibraltar. Los ingleses ya sabes cómo son.
Lo que pasa es que, claro, el estrecho son 14 kilómetros de ancho y es difícil porque ahí son lo que abarca un país son 200 millas náuticas. Claro. Entonces no llega a lo que es lo que pueden Claro. pasar los barcos. Si pasan por el medio son aguas internacionales, claro. Si pasan por medio son aguas internacionales. Sí, 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 sí. Obviamente es así. Pero También bueno, lo que te decía antes, por ejemplo, Yugoslavia era un país que conectaba lo que era Eurasia con Europa y prácticamente lo que vivía era de aranceles, ya que tenía unas infraestructuras bastante buenas. Y ahí se le llamaba el Triángulo de Oro. ¿Por qué? Porque en aranceles sacaba 400.000 millones de dólares al año. Claro, eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Y vivía también de todo eso. Luego se la cargaron, como se han cargado tantas otras cosas, ¿no? Pero ya te digo, países que viven de aranceles, muchos. Lo que pasa es que hay un gran desconocimiento sobre qué es un arancel y qué es. El arancel no es ni más ni menos que un IVA que le pones a un producto y que va a pagar el consumidor final. Sí, Y pero, ese IVA va a ir al Estado, ese arancel. sí, pero una pregunta. Estados Unidos sabemos que como agricultura y como ganadería es uno de los más potentes del mundo, si quieres. Tú has hablado, por ejemplo, de la carne de aquí a allí, los aranceles que se paga de la carne de aquí a allí, por ejemplo, ¿no? Puede que Estados Unidos o alguna empresa americana diga, no, ahora no voy a traer productos de fuera y voy a potenciar el producto interno del país porque me ahorro los aranceles y me sale más barato. Entonces, toda la producción exterior, todo ese producto queda atorado, no entra en el país y se pierden también muchos miles de puestos de trabajo. A ver, eso, lo que pasa es que eso no ocurre, a ver, primero porque Estados Unidos es un gran país, que es un país gran consumidor de carne, pero segundo, no produce tanta carne como para abastecer a su propio país. Entonces, Estados Unidos está comprando actualmente la carne a Brasil, está comprando la carne, pero ha hecho ya, desde que ganó Milei las elecciones, ha hecho un tratado para recibir carne, toneladas de carne de ternera y cerdo de Argentina. Con lo cual Argentina va a servir a Estados Unidos un gran porcentaje de su carne. A ver, no se va a quedar sin carne, porque produce mucha, pero sí va a abastecer a Estados Unidos, lo cual va a repercutir en los ingresos para Argentina. Brasil ya lo estaba haciendo. ¿Pero por qué? Porque Texas y Arizona, que son, digamos, los mayores productores de carne de Estados Unidos, ahora mismo están en un poco de déficit de producción de carne. Y compran a Brasil porque le era mucho más barato. Era bastante más barata. Y ahora a Argentina, al mismo precio que a Brasil, prácticamente también le va a salir mucho más a cuenta. Y la carne tejana y la carne de Arizona se van a quedar, pues como, digamos, como un apoyo. Pero tú piensas que la parte norte del país, Montana, Wyoming, toda esa zona donde se supone que tiene que haber mucho ganado, no es así. Son zonas muy frías donde sí hay vacas, pero son más productoras de leche. Es un ganado que produce leche más que carne. Entonces, Estados Unidos consume muchísima leche. Además, todo son la producción que lleva es mucho queso, mucho bizcocho, mucha tarta, mucha nata, todo eso lleva muchísimo leche. Tú piensas que es un país que son 350, casi 400 millones de habitantes, es lo mismo que Europa, de grande, en población, me refiero. Pues claro, se tiene que abastecer todo eso no solamente de carne, sino además del resto de alimentación, con lo cual no creo que en ningún momento esté en peligro lo que es la producción de alimenticia de Estados Unidos. Lo que sí ha pasado y ha llegado a la noticia de Europa ha sido que a raíz de que se congele el SNAP, digamos, la agricultura ha avisado de que solo quedan, eh, digamos, le queda producto para 2 semanas. Si en 2 semanas no se resuelve el problema del SNAP,
habrá gente que verdaderamente pasará hambre en Estados Unidos, porque no tendrá para poder comprar los altos precios que han puesto. Porque además, si tú escuchas a los americanos, realmente a los que están viviendo el problema, no a los de Antena 3 o Telecinco, La Sexta, que te vienen a decir, o mucho menos la 1 que te vienen a decir, te sacan un tío ahí hablando español y tal, que está más preparado que... No. Tú te metes dentro de televisiones americanas, de estadounidenses, y ves realmente cómo habla la gente. Y la gente habla que a raíz, o sea, los precios en Estados Unidos de la alimentación estaban normalizados, pero a raíz de que al 1 de noviembre, finales de octubre, ya se dio la alarma de que el SNAP iba a desaparecer, o al menos no se iba a ingresar los 6.000 millones al mes que necesita, aunque necesita 8.000 millones al mes del SNAP, solo tienen 6.000 millones y no quieren tocar 5.000 millones de reserva porque están bloqueados, pues ya han dicho que se han disparado los precios. Es decir, si tú antes tenías un kilo de arroz, lo comprabas a $1.50, ahora vale $5, $3, $4, dependiendo la marca de arroz. Pero ronda ese precio. ¿Por qué? Porque, a ver, Estados Unidos es un mercado libre y si tú no tienes con qué pagar, ellos suben los precios. Pero claro, si tú recibes del gobierno el SNAP, que es la tarjeta que te dan con el ingreso mensual, pues tú vas, compras y están obligados a ponerte el precio que te va a marcar el gobierno sobre ese producto. Porque son para productos básicos. Leche, arroz, carne, pescado, verdura, cosas que son básicas. No vale para licor, no vale para refrescos, no vale para dulces ni golosinas, no vale para eso. Solamente vale, tú puedes comprarte leche, puedes comprar un yogur, puedes comprar una galleta, puedes comprar arroz, carne, legumbres, todas esas cosas, el pescado, el pan, todo eso lo puedes comprar. Lo que no puedes comprar es whisky. Una pregunta, Rafa, para acabar, una pregunta. Has hablado de televisiones españolas y televisiones americanas. Yo el otro día me estuve tragando un debate americano que venía traducido, por suerte, porque yo el inglés no lo domino mucho, alguna palabra así, pero estuve en un debate en una televisión americana, estaba traducido al castellano, subtítulos, y hablaban de que la población americana, seguramente en las próximas elecciones, todas estas cosas que están pasando con Donald Trump, con las colas del hambre, las manifestaciones de no más reyes y alguna cosa más que está pasando en Estados Unidos, un cambio de gobierno radical en las próximas elecciones, un cambio de rumbo radical en las próximas elecciones. A ver, ¿Podría ser esto posible? Totalmente posible. Y además estoy contigo en ese sentido porque a Donald Trump le persigue toda una serie de manipulación en el sentido de que todo lo que está haciendo lo muestran como negativo, ¿vale? Pero es que, a diferencia de cómo se hace en España, que se puede casi perpetuar el presidente, en Estados Unidos no tienes más opción que presentarte 2 veces como máximo. Es decir, Donald Trump ya no se puede presentar más veces. En las próximas elecciones tienen que coger otro candidato, con lo cual Donald Trump estará fuera. Luego estará qué es lo que va a hacer Donald Trump en estos 2 años que le quedan, porque a partir de enero o febrero empiezan las elecciones en Estados Unidos, empiezan la campaña, son 2 años lo que duran. Entonces, se votará en noviembre del 27. Entonces, vamos a ver cuánto son capaces de hacer en estos 2 años para cambiar el voto a su favor, porque de momento lo tienen en contra. Tú piensas que la cantidad de lobbies, de cantidad de chiringuitos que ha cerrado y que ha quitado, todo eso ha cabreado mucha gente que obviamente no le van a votar. Lo han votado muchos ahora porque Estados Unidos necesitaba un cambio, pero él se tiene que esforzar mucho para hacerlo bien.
y que Estados Unidos gane. Claro, todo lo que está pasando actualmente no le favorece en absoluto. Es decir, que quite el SNAP, piensa que esto afecta a 42 millones de norteamericanos, principalmente gente hispanoamericana, que son el 23%. Luego están los afroamericanos o los negros, los musulmanes y alguna otra etnia más minoritaria, pero en total son 42 millones de personas. Es una población como España, la que está ahora mismo en Estados Unidos con un pie en el hambre. Entonces, eso es una cosa que a él en absoluto le favorece. ¿Qué puede pasar en las próximas elecciones? Bueno, pues puede pasar que dé un vuelco, que pongan un candidato demócrata muy atractivo, al estilo Zoran de Nueva York, y se lleve todo el porcentaje de los votos y haga cambiar también a otra gente que ha deseado que Estados Unidos se meta en guerras cuando no se ha metido. Más bien ha sido Donald Trump ha sido un presidente que se ha mostrado antibelicista, porque ha intentado la paz en Ucrania, la paz con Gaza e Israel, allá donde ha habido un conflicto ha intentado la paz, de alguna manera. Eso también ha cabreado mucha gente, porque el lobby armamentístico vive de las guerras. Hay mucho fanático que en Estados Unidos le gusta la guerra, aplauden con las orejas lo que está haciendo en Venezuela, pese a lo que sea todo lo ilegal que es. Entonces, todo eso son cosas que luego va a venir en su contra. La actuación que tiene con Venezuela es muy peligrosa. Primero que es peligrosa y segundo que es ilegal. Pero porque él, si quiere acabar con el narcotráfico, que empiece por limpiar a la CIA, que es el mayor narcotraficante que hay en el planeta, porque es el que se va quedando con todo y el que financia a los narcotraficantes, principalmente de Colombia y de Venezuela. Pero si tú quieres acabar con un dictador narcotraficante, pues simplemente envías a un pelotón de marines, lo ejecutan y chimpum, se acabó el tema. Lo detienes, haces una intrusión, te lo llevas y chimpum, ¿qué se puede hacer? Pero no lo hace. Prefiere dar una demostración de fuerza, de potencia, prebélica, como demostrando, mira, saco pecho y advierto a Rusia y a China que tengo el mayor portaaviones del mundo y el más moderno lo tengo en las aguas del Caribe vigilando las lanchas de los narcotraficantes. Como si los narcotraficantes fueran idiotas y no supieran por dónde tienen que meter la droga. O sea, has tocado una cosa importante que es Venezuela. Has dicho que era ilegal lo que estaban haciendo en Venezuela y Donald Trump se dio cuenta que estaba en un bucle ilegal y metió en la operación de Venezuela con una guerra iniciada para que no se tuviera que votar los presupuestos y pudiera tener los buques allí todavía como los tiene. Y luego que está haciendo en Venezuela, nadie lo ha criticado. Nadie lo ha criticado. Pero está matando personas. Están asesinando personas. Y además es conocido por Donald Trump, es conocido por él. Nadie se la ha tirado encima. Porque también eso es ni siquiera llegar a juicio, ¿eh? Ya, no, ni siquiera va a llegar a juicio. No llegan a juicio, los matan allí. Pero que lo que te quiero decir, también se ha topado con un muro cuando ha querido desafiar a México, en el sentido de decir que vamos a invadir a México. Bueno, otra tontería más. Eso no dejan de ser fantochadas del showman para que se hable de eso y no se vea lo que se está haciendo por otro lado. Eso son cortinas de humo que se lanzan, simplemente estrategia política. Nada más, contentos a un sector de la población y a otro no. México debería de ser un gran aliado de Estados Unidos a nivel comercial junto con Canadá y formar una única economía fuerte y potente frente a China, que es la más peligrosa. Pero bueno, eso quizás dará tiempo para otro programa. Para acabar este programa, Rafa, alguno de los asistentes a este debate en Estados Unidos, que estuve mirando, decía que esto podría acabar con la dimisión de Donald Trump y convocando elecciones. ¿Es posible esto? No. Con la dimisión de Donald Trump, no. Donald Trump es un tío muy calculador, es un tío muy inteligente, además sabe muy bien
en qué posición está. ¿En qué posición está? Y ahora tienes que ver qué fuerza tiene a nivel planetario. Es decir, está a la misma altura que Xi Jinping y que Putin. Es decir, es uno de los grandes líderes del mundo, cosa que Joe Biden no era. Era un pagafantas, o sea, era un zombie. Sin embargo, él sabe perfectamente dónde está, cuál es lo que lleva, y va a ser muy difícil que llegue, bueno, ni siquiera impensable, de que llegue la dimisión de Donald Trump. Él puede acabar la legislatura y cuando la acabe se irá a su rancho de Maine y chimpún. Y saldrá otro candidato y ahí continuará. Pero, obviamente, dimitir no va a dimitir, por mucho que se diga. Pues esperemos que estas olas del hambre no lleguen a España, a Europa, porque siempre que pasa algo en Estados Unidos acaba rebotando en Europa y acaba pasando en Europa. Nos acordamos de la última crisis del 2003 que acabó rebotando en Europa y hubo todo lo que pasó y todas las crisis que tuvimos aquí en Europa y en España. Esperemos que no rebote esta vez y no nos venga. De todas formas, gracias por aclararnos este tema, por hablar de estas famosas olas del hambre, que mucha gente las desconocía. Y nos vemos el próximo semana aquí en el programa de Curiosidades. Un abrazo. De todas maneras, ya sabes lo que dicen. Cuando Estados Unidos estornudas, Europa coge un constipado. Por eso te lo he dicho. Un saludo. Espero que no vengan aquí. Y a todos ustedes los esperamos la semana que viene aquí en Curiosidades TV con un servidor, David Flor, y de nuestro amigo Rafa Benítez.